Buenas, vamos a tratar de ver si función polinómica, ¿sí? En primera instancia, después vamos a ver si podemos llegar a algo más. Vamos a tratar de explicarlo de manera, como siempre, ¿no? Enfocándolo a una manera un poco más liviana de lo normal, ¿sí? Nosotros estas actividades que tenemos que ir cerrando ya lo que es la actividad de este primer práctico, ¿sí? Creo que en 2 videitos más vamos a ir liquidando las funciones que quedan. Pero bueno, lo ideal es hoy tratar de ver de una manera más sencilla la función polinómica. ¿Cómo es la función polinómica? Bueno, la función polinómica puede tener diferentes formas. ¿Sí? Habitualmente este tipo, las más comunes son estas, pero pueden ser así o con más sinusoides. ¿Por qué? Porque las funciones polinómicas tienen más raíces, o sea que si uno lo pinta en un eje cartesiano, puede tener 3 raíces, ¿sí? O puede tener 2 raíces con una raíz que se llama doble, ¿sí? Que eso es un poco lo que vamos a tratar de entender ahora. Para eso hay que conocer los casos de factoreo en matemática, pero no vamos en este video a extendernos muchos en el caso de factoreo. Vamos a trabajar solamente con Gauss, pero les voy a dejar un link para que puedan acceder a otro video que está en mi propio canal, donde para la materia álgebra de la sede de capital de la licenciatura yo utilicé para explicar ese video para explicar, y ustedes por ahí pueden acceder y sacar algunas conclusiones con respecto a factoreo que les puedan servir para esto. Vamos a directamente verlo con un ejemplo, ¿sí? Que va a ser la forma más fácil de ver cómo graficar una función polinómica. Cosas importantes a tener en cuenta, ¿sí? Cantidad de raíces. Es decir, si nosotros tenemos un polinomio de grado 5, vamos a tener 5 raíces. Si tenemos un polinomio de grado 7, vamos a tener 7 raíces. Eso es muy importante. ¿A qué me refiero con el grado? Al exponente más grande que tiene. Nosotros vamos a graficar la función f, que la vamos a llamar x cubo menos 3x más 2. Vamos a graficar esta función. Esta función es una función de grado 2, de grado 3, porque el exponente más grande es 3. Por lo tanto va a tener 3 raíces. ¿Se acuerdan del video anterior? La cuadrática, como era al cuadrado, tenía 2 raíces. ¿Qué puede pasar con estas raíces cuando uno tiene 3, 4, 5, 6, 7 raíces? Pueden darse raíces repetidas. Eso se llama multiplicidad de raíces. Si uno tiene una multiplicidad de raíces par, es decir, que tiene una raíz que se repite 2, 4 o 6 veces, en el gráfico la función va a rebotar en esa raíz. Pero si la multiplicidad de raíces es impar, la función va a cruzar, ¿sí? Esos son los datos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hallar las raíces de esta función. Como bien habíamos visto la vez pasada en la polinómica, en la cuadrática, necesitábamos una fórmula. Acá no, acá lo que se necesita es factorizar por medio de las raíces, es utilizar un teorema que se llama teorema de Gauss, que como bien les dije, les voy a dejar un link para que puedan acceder al teorema de Gauss, para que lo puedan ver explicado más despacio por ahí con otros tiempos. Nosotros tenemos los tiempos de lo que es matemática en general. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver quién es el término independiente y el coeficiente principal. Término independiente, tengo que buscar quiénes son los divisores. Yo lo voy a llamar P, y al coeficiente principal, que es el número que está delante del mayor grado, ¿sí? Lo vamos a llamar P y Q. Eso nos va a dar los divisores de cada uno, nos va a dar las posibles raíces. La pregunta es, ¿sí?
si acá no hay un 1, es re complicado. Siempre hay que tratar de usar factor común, que también está en el otro video, para poder que me quede un 1 ahí adelante. Entonces siempre es más fácil. ¿Quiénes son los divisores de P? Los divisores de P son 1, positivo y negativo, más y menos 1, y más y menos 2. Y los de Q son 1 y menos 1. ¿Qué hacen estos divisores? Que si yo los formo en una fracción P dividido Q, estos divisores sí son posibles raíces. Es decir que 1 dividido 1, 1 más 1 dividido menos 1, todo me va a dar lo mismo. Y 2 dividido 1 también me va a dar lo mismo. Siempre me van a dar en estos casos los mismos 4. 1 positivo, 1 negativo, 2 positivo y 2 negativo. Son posibles raíces. Perfecto. ¿Cómo hago para saber si son raíces o no? Las empiezo a reemplazar. ¿Qué hago? Digo, bueno, ¿qué pasa si X vale 1? Y lo reemplazo en esta función original. Si me da 0 es raíz. Si no me da 0, no es raíz. Entonces hago 1, lo reemplazo al cubo. Menos 3 por 1, más 2. Entonces reemplazo. 1 al cubo es 1. Menos 3 más 2, es 0. Bien, entonces este es raíz. ¿Sí? Y no pruebo más. Una vez que encuentro una, termino ahí. Digo, bueno, este es x1, mi primer raíz. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué averiguaba las raíces? Porque gráficamente representa aquellos puntos donde la función va a cortar al eje x. Entonces, digo, bueno, 1. ¿Cómo hago para averiguar el resto? Bueno, se le saca esta raíz que encontré por medio... ¿Sí? Acá el teorema de Gauss terminó ahí, ¿eh? Esto es otra cosa. Uno quiere saber si eso es raíz o no es raíz. Y lo que hacemos ahora es, esta raíz que yo encontré, se la voy a sacar a este polinomio. ¿Para qué? Para que me queden un polinomio más chiquito. ¿Cómo se saca? Se saca dividiendo por Ruffini. Ruffini es una técnica que también está explicada en esos videos, donde uno va a escribir el polinomio este completamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir completamente? Acá falta el término cuadrático. Al no estar el cuadrático, se le agregan ceros. 1, 0, menos 3 y 2. Ponemos solo los numeritos, no las x. Y acá, en este huequito de acá, ponemos la raíz que queremos sacar. Entonces, este baja derecho y hacemos 1 por 1, 1. Y ahora sumamos 0 más 1, 1. 1 por 1 es 1. Menos 3 más 1, sí, siempre miro los signos. Menos 2. 1 por menos 2, menos 2. 2 menos 2, 0. Si acá me había dado que era raíz, acá me tiene que dar 0 al final. Si no, en alguno de los dos lados hice mal la cuenta. ¿Esto qué me deja acá? Me deja que esto es el resto de la división que estoy haciendo y que la ecuación que me queda es de resultado es 1, 1 menos 2. Pero esto es una ecuación polinómica, un polinomio. Bueno, es muy sencillo. A cada número se le agrega la x que continúa. Es decir, si yo acá tenía un polinomio de grado 3, el resultado me va a dar un polinomio de grado 2. Si tenía un polinomio de grado 7, me va a dar un polinomio de grado 6. Siempre uno menos. O sea que acá me va a dar una x al cuadrado. Más este 1, que es positivo. ¿Y quién seguiría después del x al cuadrado? La x a la 1. Y después sigue el término independiente y ahí termina. Si no, pongo x a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a las 2, a la 1. ¿Qué me queda acá? Una cuadrática. ¿Cómo puedo resolver una cuadrática? Con la fórmula resolvente. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. ¿Sí?
Bueno, ¿cómo lo puedo hacer esto? Reemplazamos, ¿sí? Y me va a dar x2 y x3. Porque x1 yo ya lo averigué acá. ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo esta cuenta que tenemos acá, sí les tiene que dar 1 y menos 2. Menos 2, ¿sí? Da menos 2, la otra raíz. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Que si yo pienso en unos ejes cartesianos, ¿sí? Yo te pienso en unos ejes cartesianos. Tengo el 1, el 2 y el 3 de x, el menos 1 y el menos 2 de x. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo dos raíces si lo pienso, porque el 1 y el 1 se repiten. Por lo tanto, acá cruzo al eje x y en el menos 2 también. Estos son los dos puntos por donde la función va a pasar en el eje x. Bárbaro. Pero tengo un dato importante. x1 y x2, ¿sí? Los dos valen 1. x3 vale menos 2. ¿Qué es lo que ocurre acá? Estos dos, al ser iguales, se les llama raíz doble. La raíz se repite dos veces. Si se repite cantidad de veces par, la función rebota. O sea que en este punto que nosotros tenemos acá, la función va a rebotar. Y en este punto que está una sola vez, la función va a cruzar. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿sí? Tengo que marcar acá, hasta acá, ¿sí? Vi las raíces. Siguiente paso, la ordenada al origen, que nosotros conocemos como intersección con el eje Y. ¿Dónde la función va a cortar en el eje Y? Bueno, como vimos en la cuadrática, esto era cuando x valía 0. Y cuando x vale 0, siempre el punto va a ser el término independiente, ¿sí? El último término, el que no tiene x. En este caso, va a ser más 2. ¿Qué quiere decir? Que en el 2 de y, la función va a cortar al eje, ¿sí? Entonces, acá tenemos cómo hallar las raíces y también sabemos un punto que es que el término independiente que no tiene x nos dice dónde corta el eje y. También sabemos que a cantidad de raíces par rebota y a cantidad de raíces impar cruza. Como mucho, uno ya acá puede entender diferentes cosas. Uno puede tener dividido en tres partes el gráfico. Si ustedes ven, yo acá tengo dos raíces, ¿sí? Porque una es doble, y me queda el eje dividido en tres partes, el eje x. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para saber qué gráfica va a tener la función, puedo tomar un valorcito de cada intervalo y reemplazarlo para ver qué nos da y ver si el valor viene de la parte negativa o viene de la parte positiva, ¿sí? Entonces, uno por ahí lo que puede hacer es agarrar y armarse el siguiente grafiquito, que es una técnica, ¿sí? Si no, uno lo reemplaza en una tablita de valores, pero nosotros tenemos al eje x dividido con dos raíces, ¿sí? Tenemos el menos 2 y el 1. Eso genera un intervalo que viene desde menos infinito hasta el menos 2. Todo este pedazo que tenemos acá hasta que llegamos al menos 2. Después tenemos otro pedacito que va desde el menos 2 al 1. Y después tenemos otro pedacito que va desde el 1 al más infinito. Entonces, estos pedacitos lo que a mí me dice es ver
cómo van a venir la función. Entonces, ¿qué es lo que cada uno puede hacer? Puede tomar y reemplazar un valor. Un número que esté acá en el menos infinito al menos 2 puede ser el menos 3, ¿verdad? El menos 3. ¿Qué hacen con ese menos 3? Lo reemplazan acá en la función original. Menos 3 al cubo da menos 27. Menos 3 por menos 3 da 9 positivo más 2. Lo reemplazamos acá y nos da un número, ¿sí? Lo importante de este número que nos da es el signo. En este caso nos va a dar un número al reemplazar, ¿sí? Voy a poner el reemplazo para que vean qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a reemplazar f de menos 3. Vamos a reemplazar el 3 en la función. Me queda menos 3 al cubo, menos 3 por menos 3, más 2. Esta cuenta me da un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que la función entonces hasta este 2 viene de abajo. Ahora puedo tomar un valor de este menos 1. Puedo reemplazar ahí o mismo el 0, pero que ustedes quieran. Reemplazan, ¿sí? Si uno reemplaza menos 1, acá en la función menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2, esto da 4. Positivo, lo importante es el signo, ¿no? Pero si nos da un valor más o menos graficable para menos 1, 4 lo graficamos, ¿sí? Para que nos quede más o menos saber cómo pegar la vuelta, ¿sí? Y después podemos acá reemplazar el 2, porque... y acá nos va a dar positivo de vuelta al resultado. Opa, ¿y por qué positivo y no cruza para abajo? Porque la función rebota. O sea, que por esto que nosotros encontramos viene de abajo. Va hasta el 4. Pasa por el 2. Llega al 1. Y en el 1, como es una raíz doble, rebota. Y ahí grafiqué esta función polinómica. ¿Qué se puede hallar de la función polinómica para analizarla? Solamente ahora, sin saber lo que vamos a ver después para el segundo parcial, sin saber lo que vemos en la segunda parte del primer cuatrimestre, solo con esta parte lo que podemos analizar es dominio. ¿Qué valores puede tomar la X? Todos los reales. La imagen, en este caso, ¿qué dominios toma la imagen, la gráfica de la función? Y viene desde abajo, del menos infinito hasta el más infinito. Todos los reales. Y lo que podemos llegar a ver solamente y analizar es la positividad y la negatividad. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y eso queda acá en este cuadrito. Si ustedes se analizan, este que nos dio negativo es el conjunto de negatividad. De menos infinito a menos 2. Y este que en el cuadrito nos quedó con el más, van a ser los conjuntos de positividad. Ni siquiera es necesario analizar el gráfico. Ya lo puedo analizar rápidamente. Bueno, por último, ¿sí? Para aclarar, este es muy parecido al ejemplo, ¿sí? Este también es muy parecido al ejemplo, solo que tiene un término más, tiene el término del medio, o sea que va a quedar en vez de 1, 0 para hacerlo fin y les va a quedar 1, menos 3, menos 1, 3. Este que tenemos acá es más fácil porque el término independiente es 0, o sea que la intersección con el eje Y va a ser 0, que va a ser una de las raíces también. Pueden tratar de hacerlo con Ruffini, pero también pueden tratar de hacerlo con los casos de factoreo que pueden ver. Ustedes acá, si ustedes, yo lo vuelvo a hacer acá al costado para que lo vean, se puede hacer un caso de factoreo que se llama factor común. Esta X está en común acá, sale adelante. ¿Qué me queda acá adentro? X cuadrado menos 4. ¿Qué me queda acá? Una cuadrática o un trinomio cuadrado perfecto. Acá mismo, ¿sí? Yo esta cuadrática la puedo igualar a 0 y puedo encontrar que
dos de las raíces son 2 y menos 2. Y otra de las raíces sale de acá. Este x también puede valer 0. O sea que tengo x1, x2 y x3. Acá están las tres raíces. 0, 2 y menos 2. Y sale así de fácil sin hacer todo lo que les expliqué del teorema de Gauss. Pero bueno, esto es sabiendo casos de factoreo, ¿no? Porque uno tiene que para las raíces igualar a 0. Vamos a tratar de organizarnos para tener una clase virtual donde ustedes puedan verme y sacarse todas las dudas que tengan de los ejercicios de este práctico antes de tener en vistas un parcial, que no sabemos si va a ser de forma virtual o no. Como viene la suspensión de clases, es muy importante que por ahí tengamos un parcial de tipo domiciliario en el cual podamos trabajar de esta manera.